Buenas tardes, mi nombre es Lady Vanessa Tinoco Contreras, soy de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura del programa de Ingeniería Ambiental. Les voy a hablar sobre los modelos ciudadanos. Bueno, esto empieza en el siglo XX cuando se trata de conceptualizar de forma sistemática la ciudadanía por el autor Marsh en 1950. Él decía que la condición de la ciudadanía abarcaba una serie de derechos, concretamente de tres tipos. Los derechos civiles concedidos en el siglo XVIII, los derechos políticos concedidos en el siglo XIX y los derechos socioeconómicos concedidos en el siglo XX a los individuos. También decía que esto consistía en la forma básicamente de pertenencia de los individuos a una determinada comunidad política, donde se veía la igualdad y lo universal. Marsh también vinculaba dos condiciones, el derecho de sangre y el derecho territorial. Los modelos de ciudadanía en el cual se ha configurado nuestra historia, nuestra más reciente historia sociopolítica son la ciudadanía liberal. Esta defiende lo que es la libertad y el libertinaje, en el cual el individuo puede llevar a cabo el ejercicio de libertad efectiva, el uso instrumental de la moral pública, que se basaría en una racionalidad estratégica que separaría claramente lo público de lo privado. El individualismo, de una reacción contra el despotismo del antiguo régimen y privilegió los derechos individuales y su esfera de acción. Participación política, en el cual el ciudadano otorga la representación de sus intereses en una élite política de profesionales. Neutralidad del Estado, abiertamente en cuestiones éticas y, no podía ni posicionarse o inferir abiertamente en las cuestiones éticas de multiplicidad sociocultural. La ciudadanía republicana, modelo mixto. Esto se trata de un republicanismo clásico, donde la idea de libertad, la idea de libertad era liberalismo y el vínculo del individuo con la comunidad. Bueno, esto significa como una libertad positiva y la educación del ciudadano también era uno de esos puntos, pero en virtudes públicas. También estaba la igualdad, que exigía la igualación más profunda que permitía corregir desigualdades posibles. La justicia, los derechos de los ciudadanos en lugar de los... Esto tenía como... en lugar de los derechos de los hombres, en los derechos de los ciudadanos en lugar de los derechos de los hombres, o sea, una contractualista. Bueno, seguimos. La ciudadanía deliberativa y activa, que se pretende una participación general en la dinámica política, y la educación de un ciudadano demócrata, en el cual decía que no nacía sino que se hacía, en el cual se refiere al que el ciudadano se incluya a sus deberes cívicos y políticos. Comunitarista. Estos eran vínculos de acción grupal, quedando el bien común por encima del pluralismo, en el cual lo que hacía era la recuperación de valores y vínculos que se decían que ya no eran vigentes, llevaba al extremo las atadas reflexiones de Aristóteles sobre que el vínculo del individuo y comunidad. También se basaba sobre el nacionalismo, se caracterizaba por representar respuestas agresivas a la modernidad, también tenía nuevas formas de lealtad y vinculación y trataba de rehabilitar formas tribales de convivencia. Tenía modelos heterónomos y combatía el capitalismo. También tenía ciudadanía diferenciada. En esto aplicaba concretas políticas diferenciales a favor de grupos minotarios. Estos grupos minotarios, tenían grupos minotarios. La ciudadanía multicultural. Esto defendía una propuesta de pluralismo cultural, en el cual estos grupos defendía tres grupos: los grupos desfavorecidos, los grupos de inmigrantes y minorías étnicas o religiosas o minorías nacionales, el desarrollo autónomo de los individuos particulares. La ciudadanía postnacional, que era algo parecido era la clave como el patriotismo constitucional y el cosmopolitismo cívico. Que era lo que consistía en defender un sistema global de derechos y deberes
universal que vaya más allá del tipo existencial. Muchas gracias por su atención.